Capítulo 1. Fantasma. Aparece el diablo. Pasaron 4 días tras el último día de la ceremonia de coronación. Las personalidades y los enviados especiales de cada nación estaban de camino a casa, y la limpieza acababa de terminar. Gran Biblioteca Nacional. El que archivos de Jibril. Sora y Seairu se encontraban ahora en el cuarto de los billetes de Izuna para hacer lo que quieras por un día, compartiendo su mullida cola como almohada mientras leían un libro, en medio de una experiencia de felicidad suprema, cuando, así que, ¿no deberías estar volviendo a Ardenfell? ¿Por qué sigues aquí? Los hermanos se dirigieron a un fuerte ruido que provenía de la esquina de la biblioteca. Era una persona martilleando algo. ¿Qué quieres decir con por qué? Mi hogar actual está contigo, así es. No, espera. No estoy malinterpretando algo, ¿verdad? ¿Están tratando de abandonarme? Til dejó de martillear e inmediatamente empezó a temblar como un cachorro. Sus ojos de oricalco azul oxidado se llenaron de lágrimas. Supongo que está bien, dijo Sora, pero si vas a quedarte, tal vez deberíamos resolver lo de la hermana mayor. Es cierto que Til estaba allí debido a una serie de malentendidos, pero Sora y Seairu no tenían realmente ninguna razón para echarla. Dicho esto, Sora aprovechó la oportunidad para hacer frente a la insistencia de Til durante 3 meses de que ella era el tipo de hermana mayor, aunque cayó plana porque todo lo que dijo después de supongo que está bien se perdió por completo en Til. Pero vaya. ¿Puedes creer estos archivos Flugel? Es un verdadero cofre del tesoro lleno de textos sobre teoría mágica, lo es. Estoy progresando mucho en mis brazos espirituales aquí, lo estoy. Y también puedo estar con mis 2 personas favoritas, ustedes, señor y señora. Por no hablar de que me pueden traer materiales de Ardenfell, es como un taller de ensueño. Esta habitación tiene todo lo que quiero y todas las personas con las que quiero estar en ella. He encontrado mi paraíso, lo he encontrado. El brillo en los ojos de Til transmitía este sentimiento, pero ella no había terminado. Y mi estúpido tío ya está en casa, lo está. Él y los matones que me hicieron cacique por poder mientras él está afuera no afectarán más a mi vida, no lo harán. Ya odiaba bastante a esos gilipollas, de verdad. Nunca volveré ahora que mi tío está allí. THBBFT. Este lugar era el Sangrila particular de Til, y ella dejó claro que la ausencia de Veig era una gran parte de ello. Sora la observó, y su mejor amigo, donde quiera que estuviera, afloró en su mente. Vas a estar bien, Veig, nunca te rindas. Til está trabajando en sus brazos espirituales, todavía quiere superarte. Eso significa que aún tienes una oportunidad. Oh, eso creo, algo así como, tal vez. En cualquier caso, será mejor que la biblioteca sea ignífuga lo antes posible para cuando los brazos espirituales de Til exploten inevitablemente. Sacó su teléfono inteligente y añadió a su larga lista de tareas la planificación de emergencia para tal caso. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla sin rumbo, sumido en sus pensamientos, antes de murmurar para sí mismo. Creo que veo una salida a esto, pero el frente aún no ha hecho ningún movimiento real. Tal y como Sora le había asegurado a Til unos días antes, ya tenía algunos planes en marcha. Todos ellos, sin embargo, requerían que el enemigo hiciera su movimiento y mostrara una abertura antes de ponerse en marcha. Por otro lado, si la Commonwealth seguía sin hacer nada, poco a poco iría perdiendo partidarios. No parecía que la oportunidad ideal para atacar iba a aparecer en cualquier momento pronto. Sora empezaba a decidirse a dar el primer paso, incluso si eso significaba asumir el riesgo que implicaba, cuando, lapso de memoria. Lo siento mucho, maestro. Parece que me he olvidado completamente. Durante los últimos 4 días estos 2 se habían mantenido ocultos. Jibril y Emirains esperaban a que Sora usara sus selfies o, mejor dicho, esperaban a ver qué selfies vería primero Sora. Pero Sora aún no había visto ninguno de los 2 y la pareja reapareció, cada uno bajando la cabeza apenado mientras compartían nueva información. Información que rompió los cerebros tanto de Sora como de Seairu. El ex jefe del ejército del diablo, Sira, ha venido a verle en nombre de Demonia. ¿Están aquí? ¿Cuándo, exactamente, han venido? ¿Hay un representante de Demonia en Elkia? Gritó Sora a los 2, que bajaron aún más la cabeza. Bueno, no del todo. Ella es, revelación, el representante llegó 89 horas antes. Disculpa / penitencia, su llegada fue eliminada de los bancos de memoria de esta unidad. Lo siento, la pareja estaba claramente apenada por esta información recién divulgada. No solo Sora y Seairu, sino también Til, e incluso Izuna, que había estado durmiendo hasta ese momento, miraron a Jibril y Emirains interrogativamente. MWHGG. Llevo tiempo esperando conocerte. Una vez ellos recordaron su invitado Jibril y Emirains llevaron a todos a donde tenían a Sira. Ellos, se les unió Steph,
que llegó presa del pánico, por la mayor sabiduría de demonia que me confirió el todopoderoso diablo. Yo, Sira el sabio, ex jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército del Diablo, pude predecir tu eventual aparición ante mí. MWHGG. Sira era una mujer de una belleza cautivadora, aunque algo torpe, que mostraba una sonrisa perversa tras los barrotes. Miró a sus 7 visitantes con ojos del color del arco iris divididos por la mitad por pupilas largas y finas. Empezaba a pensar que os habíais olvidado de mí, lo que me hacía sentir tan triste y solo, pero parece que mis sospechas eran injustificadas, oh partido de héroes. Os aplaudo, pues habéis conseguido torturarme eficazmente sin romper los pactos. MWHGGG, Sniffle. Dada su supuesta sabiduría, debería haber quedado claro que se habían olvidado de ella. O tal vez no quería aceptar la verdad. Aunque Sira parecía algo demacrada, debía de llevar 4 días y 4 noches en la cárcel sin agua ni comida, sus ojos seguían teniendo un brillo vivo, aunque estuvieran lagrimeando lentamente. Bien, Jibril y Emirains. Vamos a empezar con una explicación de... En realidad, tacha eso. Primero, Gurgle, del vientre de la que se hacía llamar Sira la sabia salió un fuerte estruendo. Vamos a darle a esta señora algo de comer, ¿sabes qué, Steph? ¿Por qué no llevamos esto a la sala de banquetes? Ese sí. Pero por supuesto. Le tendré algo de comida preparada, de inmediato. Sora y Steph se pusieron manos a la obra para que su pobre, ¿no? Elegante, huésped se sintiera como en casa. ¿Bien? ¿Qué tal si empezamos con una revisión de demonia? Sora se sentó en la mesa de la sala de banquetes con el grupo y su casi olvidado invitado. Apoyó el codo en la mesa y apoyó la mejilla en los nudillos antes de volverse hacia sus amigos con su pregunta. Tras un año en este mundo, buena parte del cual Sora y Seairo habían dedicado a investigar sus razas, disponían de información significativa sobre la demonia tanto de los archivos de Elkia como de los de Jibril. Sin embargo, Sora quería repasar el tema, y fue Jibril quien se acercó con un arco, y de rango 11, demonia. El nombre, demonia, englobaba todas las diversas subespecies originarias de su único territorio, Garadgol. Es evidente que había muchos tipos de demonias que apenas compartían cualidades entre sí. Había urkus, duendes, limos, esqueletos, quimeras, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva terrenal, eran lo que la gente suele llamar monstruos. La raza incluso contenía humanoides, como Sira. Se la consideraba un demonio. La explicación continuó. Las demonias van desde seres apenas capaces de comunicarse hasta altamente inteligentes. Una raza realmente diversa. No se trataba solo de su aspecto, sino también de su temperamento, e incluso su inteligencia variaba enormemente. Tal y como se decía en los archivos de Jibril, la gran diversidad de demonios hacía casi difícil considerarlos una sola raza. La raza fue creada originalmente por un fantasma mutante conocido como el demonio. Se cree que esta es la razón por la que, a pesar de la diversidad, todas las demonias comparten el mismo objetivo mayor, que es la destrucción del mundo. Sora sintió, consciente de todo lo que Jibril había dicho hasta entonces. Una raza creada por el diablo, que quiere destruir el mundo. Era un cuento tan viejo como el tiempo, y aunque planteaba una contradicción flagrante, los hermanos se lo guardaron por ahora. Entonces, ¿qué hace una demonia aquí? Sora señaló a la mujer que estaba devorando la comida casera de Steph, su primera en 4 días. Sira se esforzaba por cuidar sus modales mientras seguía cortando en silencio la comida de su plato y comiéndosela. El grupo lo observó dubitativo antes de que uno de los miembros se volviera hacia Sora y replicara. Informe, respuesta espiritual percibida desde las puertas del castillo hace 90 horas. Bien, cuando nos enfrentamos a nuestra visitante, declaró que deseaba declarar nuestra destrucción, añadió Jibril. En concreto, nos retó a ambos a un juego en el que se apostaba la propiedad de todo lo del perdedor, incluida su vida. Sigue, resultado. Esta unidad seleccionó ajedrez de velocidad. La victoria se obtuvo en 173.6 segundos, ganándonos la propiedad de este espécimen y sus derechos. Es así, Jibril y Emirains terminaron de relatar lo sucedido, a lo que Sora respondió algo confuso. Luego habló en nombre de la sala para dirigirse directamente a Sira. Así que, ¿quieres decirme que desafiaste a Jibril, un Flugel, y a Emirains, un ex machina, a un 2v1? Hay que ser muy tonto para hacer eso. Según los 10 pactos, el retador siempre estaba en una increíble desventaja. Además, Sira había desafiado a las 2 razas más OP de este mundo al mismo tiempo. Estoy recordando mal. Estoy bastante seguro de que esta señora se presentó a sí misma como la más sabia de demonia antes, ¿no es así? Si su autopresentación era cierta, podría significar algo malo para demonia. Afirmativo, ¿esta unidad llegó a la misma conclusión?
Esta unidad también tuvo en cuenta el tratamiento de este espécimen. Sora escuchó atónita como Emirains dejaba claro que estaba de acuerdo con su valoración y continuaba con su informe. Curso de los acontecimientos. El número irregular insistió, mátate. ¿Un cadáver más para mí? Esta unidad negó la sugerencia. El espécimen fue detenido a la espera de la directiva del maestro, hasta que el asunto se perdió temporalmente de los bancos de memoria de esta unidad. Lo siento. Vale, supongo que fue bueno que detuvieras la idea de Jibril. Jeje. Y has hecho bien en esperar mi decisión. Sora elogió a Emirains por evitar un plan que acabaría con un cadáver, pero no es raro que Emirains haya olvidado algo, aunque Emirains era a veces, bueno, la mayoría de las veces un poco falible a pesar de ser una máquina infalible. Era posible que una máquina olvidara algo accidentalmente. Siairo había murmurado sus sospechas en voz alta, pero fue Jibril quien respondió, bueno, verás. Demonia, tal y como está ahora, no es ni un enemigo ni un aliado de la Commonwealth, es una raza completamente sin sentido. Conclusión, el diablo desapareció hace 408 años. Se determina que el nivel de amenaza de Demonia sin él es minúsculo. La captura de Sira el Sabio no se considera una prioridad lo suficientemente importante como para interrumpir la rutina matutina del maestro. La acumulación de tareas activas resultó en la pérdida de datos, lo siento. Ahora transfiriendo los derechos de este espécimen al maestro, ambos se disculparon profundamente por el error. La propiedad de Sira pasó sin ceremonias a Sora y Siairo, que se quedaron confusos. ¿Lados? Las demonias son una raza completamente sin sentido que no puede soportar. No solo eso, sino que el diablo ha estado ausente durante 408 años. Sora quería saber más sobre estas dos afirmaciones, pero antes de que pudiera preguntar, MWHGG. Mi propósito al venir aquí es corregir esos mismos conceptos erróneos. Una vez terminada su comida, Sira se limpió cortésmente la boca con una servilleta y soltó una carcajada malvada, aunque descabellada. Entonces se detuvo y soltó un pequeño «uy» para sí misma antes de inclinar la cabeza hacia Steph. Eso estuvo muy delicioso. Le agradezco su amabilidad. MWHG. Sí. No fue nada, realmente. Sira juntó las manos. Había un refinamiento en sus gestos y en su forma de hablar. Terminó de mostrar su agradecimiento por la amabilidad de Steph con una carcajada malvada forzada y fuera de lugar que tenía a todos confundidos. En cuanto Sira levantó la cabeza, esbozó una sonrisa aún más malévola y levantó la mano derecha. Su puño suavemente cerrado debió de indicar algo. Jibril, Emirains, Izuna, e incluso Til, todos los que no eran una inmanidad, instintivamente adoptó una postura de combate. Una de las colas de serpiente de Sira sacó lo que parecía una carta blanca. Veamos. Contemplad, mortales. Abandonad toda esperanza. El diablo viene una vez más, tose. Sira leyó la tarjeta en voz alta, tosiendo al abrir la mano alzada. El cielo era inmediatamente engullido en oscuridad. Rugió un trueno y el viento empezó a remolinarse con fuerza alrededor del grupo. Sora fue la única que se dio cuenta de que Til se había puesto pálida mientras dejaba escapar un trago audible. El mundo empezó a derretirse a su alrededor. Observaron cómo todo se arremolinaba en un lío retorcido en torno a la palma abierta que Sira mantenía en alto sobre su cabeza. Antes de que se dieran cuenta, el grupo ya no estaba en la sala de banquetes, sino en un campo vacío. El cielo estaba teñido de sangre y los truenos eran aún más fuertes. Parecía que el mundo iba a derrumbarse en cualquier momento. Había nubes negras como el azabache arremolinándose directamente sobre ellos, de las que empezaron a brotar zarcillos negros hacia abajo. ¿Qué coño? Sora consiguió decir algo, aunque claramente sonaba asustado. Pero espera, este mundo estaba protegido por los 10 pactos, no se podía hacer daño a nadie aquí. ¿Lo que estaban viendo no era la realidad? Sora sabía que debía de ser una ilusión. Sin embargo, este conocimiento no sirvió de consuelo para la ansiedad y la frustración que se apoderaban de él y de sus compañeros. Algo se acerca. Algo que ninguno de nosotros puede controlar. Y efectivamente, algo llegó. Los hilos de oscuridad que se desprendían de las nubes cayeron en un punto, culminando en un racimo de oscuridad inconcebible. Las palabras pronunciadas a continuación arrancaron toda esperanza de cualquier vida cercana. Soy la bestia consumidora de esperanzas. Era la encarnación del miedo y la desesperación. Soy el destructor de todo. Una ilusión inmortal, un mal que consumía toda la vida. Pobres almas desventuradas destinadas solo a morir, os invito. ¿Habéis disfrutado, simples mortales, de vuestros 4 siglos de fugaz tranquilidad? Al oír esta nueva voz, sus mentes se quedaron en blanco, pero lo sabían. El mero impacto del espectáculo dejó muy claro lo que, y quién era el dueño de la voz. Tontos mortales. Parece que habéis olvidado mi nombre. Entonces lo pronunciaré. Al oír estas palabras, 2 alas negras se desplegaron y el cielo se despejó.
Las nubes de oscuridad que se arremolinaban encima se rompieron en 1.000.000 de pedazos, que cayeron al campo abierto bajo el cielo rojo sangre que brillaba por encima. Los trozos rotos de oscuridad se condensaron en un único punto, donde apareció él, y exclamó: «Yo soy el diablo». Todos se quedaron mirando en silencio en que se había convertido la oscuridad, en el mismísimo diablo. Su cuerpo estaba cubierto de pelo bestial, y le brotaron un par de alas negras. Sus ojos dorados miraban al grupo con el ceño fruncido. «Parece que mi imponente figura os ha dejado sin habla. Supongo que es inevitable, pues ni el más valiente de los héroes podría contemplar impertérrito este rostro de desesperación absoluta. Os concederé el tiempo que necesitéis para encontrar vuestro valor una vez más, oh héroes». El diablo esbozó una sonrisa encantada y perversa. «Veo lo que está pasando. Vuestra desesperación, vuestro miedo, no son más que símbolos de vuestra reverencia hacia mí. Entonces es con la mayor generosidad que os perdonaré, debiluchos, vuestro insolente silencio». El autoproclamado diablo se echó a reír a carcajadas durante un buen rato. «Pero verás, el silencio de su audiencia fue, no por reverencia. Ese, no es realmente él, ¿verdad?». Sora fue el primero en decir algo, pero Sira le cortó, hablando rápidamente pero manteniendo su cortesía habitual. «MWHGG. Mis más sinceras disculpas, pero estoy bastante preocupado por disfrutar de que el diablo esté de tan buen humor por primera vez en muchas lunas. Por favor, escuchen en silencio». Claro, Sora, estupefacto por todo aquello, cerró la cremallera de su trampa. Apartó la mirada de Sira y volvió a mirarlo, a él. El diablo no se equivocaba, todos se quedaron boquiabiertos ante su forma, o quizás su diseño de personaje, sería una descripción más adecuada. Toda esa oscuridad se había condensado en un punto para formar una enclenque bola de pelo negro, con sus patas suaves y su pelaje esponjoso. Era una cosita muy mona. Sus alas eran en realidad grandes y largas orejas que, bueno, parecían aletear para mantenerlo en el aire. Para poneres francamente, él era pequeño y redondo, como Alindo Pacasterisco Mon. El terror que todos sintieron durante la preparación de su aparición fue real. Sin embargo, la voz lo delató muy pronto. Las líneas exageradas y las risas estridentes eran, bueno, aquí va un ejemplo. Era como escuchar a una actriz de doblaje famosa por sus papeles de Loli Girls pasarse a los personajes de Ciouta. Tenía una voz tierna y aguda, fácil de oír y muy adorable. Los intentos del diablo por mostrarse imponente no hacían sino realzar lo mono que sonaba. «Temedme. Aclamadme. Llorad ante mí. Ha llegado la hora de que el ejército del diablo conquiste este mundo dividido». Sí. Todo lo que decía sonaba bonito. El rey Bola de Piel usaba su voz agresivamente cursi para declarar algo. «Y a los tontos que lucharán hasta el final, vosotros, oh héroes, tenéis mi piedad. Cómo perseveráis a pesar de vuestro terror ineludible. Cómo lucháis tan valientemente contra la desesperación aferrándote a la poca esperanza que te queda. Esa temeridad es precisamente lo que te hace merecedor de mi favor». Con eso, el rey peludo cacareó adorablemente, extendió sus alas, oídos, y, una vez más, el espacio circundante se deformó. El campo abierto bajo el cielo rojo sangre se convirtió en un enorme bosque. Podían ver la silueta espeluznantemente oscura de una torre alta aparecer en las profundidades del bosque. Era difícil saber si el diablo controlaba su visión o si manipulaba el propio mundo. Lo que vieron, sin embargo, fue una cinematográfica toma aérea del suelo moviéndose bajo ellos. A medida que la torre se acercaba, el grupo pronto se dio cuenta de que lo que en un principio habían pensado que era un bosque era en realidad un gran ejército que cubría la totalidad del terreno que pisaban. Estaba compuesto por goblins y orcos y muchos otros monstruos con nombres que ninguno de ellos conocía. Tras una inspección más minuciosa, había incluso lo que parecían ser elfos y dragonias. Era un espectáculo digno de contemplar. El ejército parecía realmente capaz de destruir el mundo. Incluso sonaba una siniestra música de fondo. Pero en una esquina de la toma aparecían las siguientes palabras escritas en Inmanity: «El ejército del diablo, representación visual». El grupo se quedó sin habla. El rey Bola de Piel siguió aleteando, cacareando, mientras la escena se alejaba de la punta de la torre, hasta que su visión se oscureció. Lo primero que apareció fue un nuevo conjunto de palabras de Inmanidad, que el diablo leyó en voz alta con su linda voz. Próximamente, el fin del mundo. En los instantes siguientes, el grupo se encontró de nuevo en el salón de banquetes del castillo real de Elkia. Ya no estaban en un campo abierto, ni contemplando una torre ominosa. Cualquiera que fuera la película que acaba de ver había llegado a su fin. Era, en efecto, una ilusión. Lo que les dejó con la realidad. ¿Qué te parece,
Sira. ¿Cómo estuve? Carismático, sí, claro que sí, su maldad. Estuviste tan mona, quiero decir, impresionante y aterradora. El espectáculo me hizo llorar. MWHG, ga. Entonces que la división de cine sea recompensada con creces por su buen trabajo. Debe perdonarme, su maldad. Para su Sira es actualmente un prisionero. ¿MM? Sí. Sí, por supuesto. Entonces será de mi propia asignación personal que te concederé una merienda. Oh. ¿Tu maldad? Tu bondad me conmueve tanto. Creo que voy a llorar. Una vez superada la ilusión, solo quedaban la pequeña bola de pelo negro, el diablo, y Sira, que alababa con lágrimas en los ojos cada una de sus palabras. Sora, que se había encogido durante todo el espectáculo y seguía encogiéndose, acabó rompiendo el hielo. Entonces, ¿quieres que te llamemos Sira? ¿Perdón? Sí. Vosotros, héroes, me habéis capturado, así que sois libres de llamarme como os plazca. MWHGG, vale. Además, no tienes que forzarte a reírte al final de cada frase. Es bastante obvio que la risa está fuera de tu carácter de todos modos. Sira respondió bajando la cabeza con una sonrisa siempre elegante. MWHG. Agradezco su oferta, pero es mi deber como jefe del Estado Mayor Conjunto usar esta risa. Puede que haya renunciado a mi cargo, pero me parece apropiado seguir usándola. Así que la risa es parte del trabajo. La elegante Sira seguía con su risa malvada, que no hacía más que aumentar la tormenta de preguntas en la mente de Sora. Intentaba averiguar por dónde debía empezar, cuando, lo siento, por favor. No aguanto más esta mierda, por favor, HG, Sira A. ¿Qué es este maldito cachorro? Desde que apareció el diablo, Izuna había estado a 4 patas, lista para abalanzarse. Había estado moviendo la cola sin descanso, pero se le debió acabar la paciencia porque saltó directamente hacia él. ¿Has perdido la cabeza, malvado? Puedes ser un héroe, pero tu valor no tiene límites. ¿No te das cuenta de que es el diablo a quien estás atacando? La bola de pelo lanzó un gritito, pero eso no impidió que la joven bestia se aferrara a él. Evidentemente, algo en su forma citaba a la bestia interior de Izuna, entonces ella procedió a golpearle como si fuera un juguete para gatos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Primero, después de tomarse un tiempo para entenderlo todo, Sora empezó preguntando lo que había intentado preguntar antes, a saber, eres básicamente a caminando, que habla peluche. Así que realmente eres el verdadero y genuino diablo, en carne y hueso. Suéltame. Te dije que sería suave con ustedes, debiluchos, pero yo también tengo mis límites, ¿sabes? La bola de pelo, con los ojos llorosos mientras hablaba, no podía escapar de las garras de Izuna. Seguramente, era el familiar del diablo, o algo así. O tal vez su forma había sido manipulada. En cualquier caso, Sora se preguntó si realmente era el verdadero diablo. MWHGG. Verdaderamente, estamos en la magnífica presencia del diablo. Sira bajó la cabeza con respeto por su gobernante bola de pelo, que se retorcía para escapar, antes de añadir, más concretamente, la torre y el dominio situados en nuestra nación son el cuerpo del diablo. La forma que ves ante ti no es más que un pequeño fragmento del núcleo de su maldad. Si bien esto puede ser solo el más pequeño atisbo de su gran poder, de hecho estás deleitando tus ojos con el mismísimo diablo. MWHG, okidoki. El diablo ... es esponjoso. Escucha, perrito. Soy el diablo. Esto es blasfemia. ¿Te atreves a roer la piel del diablo? Por alguna razón, Izuna empezó a pellizcar la bola de piel, que evidentemente era el diablo, aunque no fuera todo su cuerpo, lo que significaba que las palabras que oyeron pronunciar durante el video anterior habían sido las suyas. MWHG. Por cierto, hacemos peluches a escala del diablo con esta forma, y se venden como rosquillas. Los mejores artesanos de Demonia ponen mucho énfasis en la textura del pelaje y la esponjosidad de su maldad. ¿Quieres uno? MWHGG. Sira sacó el peluche mientras hablaba, más o menos. Izuna ya usaba al diablo real como juguete, pero si Airo, Steph e incluso Sora se dieron cuenta de que querían tener su propio peluche. Dejemos eso para más tarde, dijo Sora. ¿Te importa si hago mi siguiente pregunta? MWHG. ¿Qué desafortunado? Solo mira lo absolutamente lindo, quiero decir aterrador que es. Sira, con su sonrisa malvada, guardó rápidamente el peluche, pareciendo algo disgustada al hacerlo. Una vez confirmada la premisa de las circunstancias actuales, Sora pasó a una serie de preguntas de mayor calado,
que fue ladrando en orden, una tras otra. Los que sé, ¿por qué vas a destruir el mundo precisamente ahora? No puede esperar. Cold Hale era el maldito. Habitación. La mancomunidad Elkia y el frente de guerra contra la mancomunidad Elkia. El mundo estaba dividido en dos facciones que se enfrentaban en una guerra de desgaste. No se puede ser más quisquilloso que esto, y ahora una tercera parte se estaba involucrando. Dejad de complicar las cosas. ¿No estaríais del lado del frente de todos modos? El estrés hizo que Sora se rascara la cabeza, pero ¿MWHGG? No sé muy bien cómo responder a la pregunta. Sira se limitó a ofrecer su característica risa malvada junto con cierta confusión propia. Con la mitad de la población mundial marchando bajo la bandera de Demonia, el diablo ha resucitado. ¿No es este un mejor momento que nunca para destruir el mundo? MWHGG. Sira ha intentado sinceramente responder a su pregunta, puede que necesite más tiempo para dar con una respuesta adecuada. Cuando Sora se dio cuenta, tiene razón, asintió con firmeza, reconociendo su error, pero entonces descubrió que estaba pasando por alto un pequeñísimo detalle. ¿No pudiste destruir el mundo alguna vez? ¿Y sigues llamando ejército del diablo a la mitad del mundo? ¿Incluyes al frente en tu pequeño recuento de cabezas? Sora también había pensado esto durante el video anterior. El diablo se refería a sí mismo como si fuera el frente. ¿Acaso el diablo y toda la demonia, para el caso, se creían la punta de lanza de la ofensiva del frente? ¿Es toda la raza, incluido su creador, una panda de idiotas? A Sora empezaba a dolerle la cabeza mientras repasaba todo esto. Mis más sinceras disculpas, pero no sé muy bien a qué se refiere con esa pregunta, respondió Sira mientras amablemente ladeó la cabeza. La victoria del frente significa destrucción, y más allá de su victoria inicial les espera otra guerra. Desde luego, ese no sería un futuro próspero para el mundo. Tal vez sea la sabiduría que me ha sido conferida la que deja claro que su verdadero y último deseo es la destrucción del mundo. MWHGG. Cualquier ser sensible debería entender esto. Sira había demostrado que realmente estaba desconcertada por la premisa de Sora, de una forma casi arrogante. Sora, si Airo y Steph se callaron, lo que Sira debió interpretar como que estaban de acuerdo con ella, porque continuó. Así pues, nuestra mejor interpretación es que el frente ha sucumbido al objetivo último del diablo y su ejército, la aniquilación mundial, y se ha unido a sus fuerzas. Este ambicioso objetivo, que habría sido imposible de lograr en solitario, ahora se ha hecho factible con la ayuda de medio mundo. Verdaderamente extraordinario, ¿no? MWHG. Sira la sabia temblaba de emoción. Esta vez, su risa maléfica se sintió realmente malvada. Esta señora podría ser tan sabia como dice. O al menos, más sabia que nadie en el frente. Sora dejó a un lado estas nuevas dudas, a las que desearía poder oponerse, y siguió adelante. Bien, una cosa más. Quiero que respondas a esta pregunta que sigues bailando alrededor. Sora respiró hondo para formular su última pregunta, la que todos tienen en mente, la premisa de todo. Para empezar, ¿por qué quieres destruir el maldito mundo? Esto era Disboard, un mundo de fantasía. Sora ya había oído hablar del diablo antes, y la idea de que el diablo quisiera destruir, o tal vez apoderarse, del mundo era un cuento tan antiguo como el tiempo mismo, así que nunca le había dado importancia. Pero, ahora que tenía la amenaza delante de sus narices, le parecía absurdo. Necesitaba una respuesta a esta pregunta básica, que solo se planteaba ocasionalmente en las obras fantásticas de su propio mundo. Y así fue, ¿no moriréis si destruís el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es el maldito punto? Si quieres suicidarte, adelante, pero mantén al resto del mundo al margen. Había muchas historias en la mente de Sora mientras hacía esta sincera pregunta. Sin embargo, MWHG. La razón de eso es... ¿Qué era? Supongo que, a la hora de la verdad, es puramente porque el diablo lo desea. Aunque, pensándolo bien, resulta un tanto extraño. Perdóneme, su maldad, pero, ¿ha pensado alguna vez por qué desea destruir el mundo? MWHG. Sira lanzó la pregunta al diablo, como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Oh. ¿Por qué? Es porque soy el diablo. Claro que sí. Oh, su maldad, le ruego me perdone por hacer una pregunta tan obvia. Estás perdonado. Ahora, haz algo con este perro. Parecía bastante satisfecha con la respuesta del diablo, incluso mientras Izuna le daba patadas como a una pelota. Sora, por otro lado, y Bridil. Estos idiotas no han desarrollado su historia. ¿Qué demonios es el diablo de este mundo? Quería una explicación adecuada para la locura. El grupo se trasladó una vez más, esta vez a la sala del trono. Pero el cambio de escenario no puso fin a los adorables gritos de auxilio. Alguien, libéreme de las garras de este canino ahora mismo, o enfréntese a mi ira. Soy el diablo,
¿No lo sabes? No, por favor. Esta mierda es mía ahora. No se la voy a toser a nadie, por favor. Parecía que a Izuna le había gustado mucho su nuevo juguete diabólico. Con sus bonitos ojos llorosos, suplicó a Sora que no renunciara a su nuevo juguete favorito. Asintió con una suave sonrisa, luego se volvió hacia el diablo y le dijo, no. Tú no eres el diablo, ¿qué dices? Soy el diablo. Miradme, cuanto más te miro, más sé que eso es mentira, pero en fin, el hecho es que tú no eres el diablo, insistió Sora. Izuna estaba infringiendo la voluntad del diablo al usarlo como juguete. El hecho de que pudiera convertir al diablo en un juguete era toda la prueba que Sora necesitaba. Eres un pedazo del diablo, un pedazo que Sira poseyó cuando vino aquí, no la cosa en sí. En otras palabras, eres la posesión de Sira. Y somos dueños de todo lo de Sira, e ipso facto, de sus posesiones. Por lo tanto, este diablillo peludo no estaba protegido por los 10 pactos, lo que significa que no hay nada que tú ni nadie pueda hacer para evitar que Izuna te use como juguete. Lo siento, pero eres NGMI, pero lo hay. Si Sira es dueña de este pedazo de mí, entonces tú o ella pueden hacer que este perro se detenga. Ahí es donde te equivocas, sin embargo, porque no tenemos ganas de detenerla. Lo siento profundamente, su maldad. Ahora que he caído en las garras de los héroes, poco puedo hacer. Ah, la forma en que te trata esta joven es tan adoramente terrible, Sira. Puedo ver que tú tampoco tienes deseos de ayudar. Deja de darme vueltas. Una vez comprobado que ninguno de los presentes tenía dudas acerca de que el diablo se convirtiera en un juguete, Izuna empezó a tocar, con la bola de pelo con mucho más vigor. Mientras Sira disfrutaba del espectáculo, el grupo volvió a reunirse. Explicación: espécimen conocido como el diablo es un fantasma mutante, IC rango 2. En pocas palabras, ¿los fantasmas se definen como fenómenos vivos? Emirens y Jibril obedecieron las órdenes de su maestro para obtener información sobre el diablo, comenzando con una explicación de fantasma. Los fantasmas se basan en fenómenos ocurridos en el pasado o en realidades históricas que aún se desarrollan en la actualidad. El sobrecogimiento y el miedo masivos derivados de estos fenómenos se manifiestan de forma física y adquieren existencia propia. Sí, eso no tiene sentido. Sora y Ciairo pusieron los ojos en blanco. ¿Los fantasmas solo eran superados por dioses literales? Su existencia no tenía por qué tener sentido. Algunos ejemplos son, una masa de tierra flotante, una niebla que provoca la descomposición de todo lo que toca y una tormenta del tamaño de un continente, todos ellos basados en calamidades pasadas que adquirieron sensibilidad dando lugar a formas fantasmales. Lógico, no se observan nuevos especímenes fantasma tras el establecimiento del Dios único y verdadero. Fantasma es una raza de especímenes individuales que sobrevivieron a la Gran Guerra. Richt. Lo pillo. Los hermanos parecían haber captado al menos la esencia de las cosas. Había terremotos y maremotos en su propio mundo, historias de monstruos míticos que se asemejaban a estas calamidades a lo largo de su historia. Bahamut y los terremotos, Tifón y los tifones, Britra y las sequías, Orochi y las inundaciones. En cualquier cultura había calamidades naturales personificadas como monstruos. Sinceramente, era impresionante que la humanidad hubiera logrado sobrevivir a la Gran Guerra. Dicho esto, el mutante conocido como el diablo es bastante único en muchos aspectos. Jibril y Emirens continuaron sus explicaciones ahora que Sora y Ciairo habían comprendido el concepto de fantasma. El diablo nació de un fenómeno que aún no se ha producido, la destrucción del mundo. Por lo tanto, su forma no es una recreación establecida de una calamidad específica, sino que tiene una naturaleza más fluida para provocar dicha destrucción, o eso se cree. Especificación: el diablo es un ataque indiscriminado para acabar con toda vida. Métodos: creación de demonia y expansión del dominio del diablo. El diablo también es un fantasma envuelto en misterio, sobre todo en sus pautas de comportamiento. Llama héroes a quienes buscan destruirle y les invita a su núcleo, la torre. Suplemento: mientras el núcleo de un fantasma permanezca intacto, revivirá con el tiempo. Paradoja: la destrucción del núcleo de fantasma provoca la destrucción del huésped de fantasma. El núcleo del diablo se encuentra en la torre. El objetivo de invitar a los enemigos a entrar no está claro. Bien, Sora y Ciairo se quedaron perplejos con esta información. Así que el diablo era el potencial de destrucción del mundo, razón por la cual buscaba destruir el mundo sin tener ninguna razón real para hacerlo. Pero al mismo tiempo, invitó a lo que él llamaba héroes a intentar detenerle. Reflexionando sobre lo que había aprendido de las explicaciones de Jibril y Emirens, Sora miró la bola de pelo que Izuna agitaba. Ya veo. Eso explica por qué nos llama héroes. En ese caso, bueno, ya que tenemos aquí al mandamás, veamos qué tiene que decir. Furball, ¿por qué te contradices? El diablo acogió a quienes pretendían destruirle. Sora no esperaba obtener una respuesta real de él, y tenía razón.
Héroe tonto. Lo hago porque, soy el diablo. Sí, esto no nos lleva a ninguna parte. Izuna, sé un poco más dura con él por mí, ¿quieres? Wow. Espera, ¿por qué? No era esa la respuesta perfecta, Sira, en efecto, tu maldad. Tú respondiste perfectamente y con una ternura sin igual. MWHG, Sora dejó el diablo y su mujer, que solo dio no respuestas, para Izuna tratar. Teniendo en cuenta la inanidad de esta ola de pelo malvada, había una nueva pregunta en su mente. Con esta pepita de oro al mando, me sorprende que Demonia sobreviviera a la Gran Guerra. Flugel, Ex Machina y el viejo de Iu se habían pasado la guerra masacrándose indiscriminadamente, con el mundo al borde de la destrucción total. Este pequeñajo debía de estar por todas partes desafiando a todo el mundo. No solo eso, sino que lo más probable es que extendiera la alfombra roja hasta su torre. Olvídate del mundo. Quizás esté en una misión para acelerar su propia autodestrucción, se preguntó Sora con duda, pero no necesitó esperar mucho para recibir una respuesta. En efecto, lamentablemente, era físicamente imposible derrotar al diablo. Récord, durante la Gran Guerra, Ex Machina invadió la Torre del Diablo 16 veces. Todas las unidades enviadas se perdieron en cada intento. Explicado sin rodeos por Emirates, ni siquiera la raza Cyborg asesina de dioses podría derrotar al diablo. Ella y Jibril siguieron explicando las cosas con calma mientras los demás escuchaban atónitos. El fantasma conocido como el diablo recibe muchos nombres debido a su peculiar naturaleza. Ejemplos: el fantasma de la destrucción, la pesadilla negra, la bestia consumidora de esperanzas, el aparato de la ruina, y el dominio de la desesperación. Como su nombre indica, el diablo alberga en su interior un dominio que consume toda esperanza. Explicación: al infiltrarse en el dominio de la desesperación, los seres vivos, orgánicos, inorgánicos, tangibles, intangibles, pierden toda esperanza, que es consumida incondicionalmente por el diablo. Los resultados observados incluyen el suicidio o el cese de las funciones esenciales. No se conocen métodos para evitar este efecto. Aquellos que desafían al diablo pierden su voluntad no solo de luchar, sino de vivir, lo que resulta en su muerte. Todos los que escuchaban se quedaron sin palabras, pero los dos aún no habían terminado. Además, nadie ha regresado nunca a entrar en la Torre del Diablo. Inevitabilidad: toda la información disponible se basa en lo que ocurre fuera de la torre. Datos sin confirmar. Esto significaba: el diablo es el área que controla, centrada alrededor de la torre gigante. El mundo dentro de su torre crece a medida que pasa el tiempo, hasta que se desborda e invade el mundo real. Siendo así, hubo muchos que intentaron derrotar al diablo durante la Gran Guerra. Establecido: intentos registrados por Ex Machina, Flugel, Enano, Elfo y 2 débiles All Day. Informe: 0 registros de éxito. Ni siquiera un dios podría superar la desesperación. Se extendió por toda la tierra, dejando a todos los que consumía vacíos de esperanza. ¿Qué sería el mundo si este dominio lo engullera por completo? Revelación: la mayor expansión del territorio del Señor de los Demonios registrada en Ex Machina es la de todo el continente de Galar. Esto incluye hasta el 47% de los 2 continentes vecinos también. Se confirmó el cese de todo signo de vida en las zonas invadidas. Después de que Jibril y Emirates terminaran, Sora, Seairo y Steph se quedaron sin palabras. Todo esto era indignante más allá de la comprensión. Ahora entendían por qué el fenómeno era conocido como desesperación. Es más, espera, ¿este maldito FY es responsable de estos horrores? Me estás rompiendo el cerebro ahora mismo. ¡Gah! Idiotas. ¿Entendéis ahora la muerte del diablo? El diablo, una bola de pelo capaz de una destrucción inimaginable, rió maníacamente, solo para: ahora que lo entiendes, ¿qué tal si me quitas esta baba de encima? Me estoy empapando de babas por aquí. Seguir suplicando ayuda para que Izuna lo liberara. Al parecer, la pequeña Berebesta había estado demasiado concentrada en usar al diablo como su juguete personal como para prestar atención a su explicación, pero Sora y los demás tampoco estaban como para hacerle caso. Se lo dejaron a Izuna mientras gemían entre ellos. Así que si el diablo expande el territorio que controla, este dominio de la desesperación, a todo el mundo, entonces realmente dejará de existir. Se trataba de una fuerza de la naturaleza que ni siquiera un dios podría derrotar, capaz de acabar con toda la vida en Disboar por capricho, y pensar que esa misma fuerza de la naturaleza era un simpático peluche con voz de niño pequeño. Sora, Seairo y Steph estaban enmendando su impresión inicial de que el pequeño era una amenaza, un cambio que requirió un esfuerzo considerable, cuando: negativo, maestro. No necesita preocuparse por eso, en efecto. Porque aunque el diablo sea invencible,
incapacitarlo fue muy sencillo. Jibril y Emirains dejaron claro que no había necesidad de tales medidas. A pesar de todos los rumores de desesperación, estaban bastante relajados con todo el asunto. Explicación: al atacar toda la zona que contiene la torre que alberga el núcleo del diablo, su territorio podría ser literalmente vaporizado. Esto creó un mínimo de 8 años hasta su próximo renacimiento. Su núcleo permaneció indemne, por lo que siempre revivirá, por supuesto, pero quemar la torre hasta los cimientos fue tan fácil como 1, 2, 3. Mientras ambos discutían sobre la metodología para tratar con el diablo durante la Gran Guerra, alguien intervino. ¿Eso? He estado queriendo preguntar sobre eso. ¿No tienes honor? Se supone que el héroe debe retarme a un combate heroico, no volar mi torre de la nada. Aunque, supongo que como yo, el diablo, siempre regreso, tu arremetida nunca fue más que una lucha sin sentido. Sora y Seairu se quedaron boquiabiertos ante la apasionada acusación de la pequeña bola de pelo por el dolor eterno que le habían hecho pasar. A ver si lo entiendo. Este diablo de peluche vuelve a la vida como, Ga. El mundo es mío para destruirlo, mortales. Venid, héroes. A ver si podéis detenerme. Espera, ¿qué? Y luego se le bombardea hasta el silencio cada pocos años. Es el fantasma de la destrucción, la bestia consumidora de esperanzas, y controla este dominio de la desesperación. El diablo es sin duda un monstruo y un avatar de la ruina. Pero sabes, no puedo evitar sentir lástima por el pobrecito. El diablo había llevado al mundo al borde mismo de la destrucción, solo para experimentar una desesperación aún mayor a manos de aquellos más OP que él. Así que, relativamente hablando, no era una gran amenaza. Y para añadir más a su triste historia, maestro, debo mencionar que con el amanecer de los 10 pactos, ya no podemos destruir su territorio como antes. Además, el dominio de la desesperación ha perdido su efecto de acabar con la vida. Bueno, sí. Eso es lo que me imaginaba. Quiero decir, acabar con toda la vida es un poco, va en contra de todo lo que representan los pactos. En otras palabras, el diablo nunca fue una amenaza durante la Gran Guerra, con lo fácil que fue acabar con él y sus fuerzas, e incluso ahora, era básicamente impotente. Sora, Seairu y Steph se quedaron con la mirada perdida. En otras palabras, el dominio de la desesperación del diablo está confinado a su torre, que requeriría un acuerdo mutuo para entrar como juego. Por cierto, el diablo no puede mover su torre ni su territorio. Conclusión: esta bola de pelo no puede hacer nada. El diablo pasó de linda bola de pelos a aterradora bola de pelos a pobre bola de pelos. La evaluación que el trío hacía de él subía y bajaba como una montaña rusa. Justo cuando empezaban a compadecerse del diablo, correcto. Así que ahora que hemos establecido que él es de hecho la bola de pelo que se presenta como, no. Soy el diablo, sí, claro. De todos modos, dijisteis algo interesante, insinuasteis que Demonia no valía nada sin el diablo. Por muy bola de pelo que fuera, nada cambiaba el hecho de que había resucitado una vez más, lo que planteaba una pregunta a Sora: ¿dónde estaba Demonia ahora? Sí. Ahora que el diablo ha regresado, mi evaluación de Demonia merece un ligero ajuste. Afirmativo/diagonal reevaluación, el valor de Demonia ha cambiado de inútil a efectivamente inútil. Actualizando datos, el valor colectivo de la carrera pasó de 0 a básicamente 0, y la lógica detrás de esto era: hay dos razones para ello. Primero, Demonia es fundamentalmente débil y estúpida. Jibril sonrió mientras levantaba el primero de los 2 dedos. Lo había dicho como si fuera algo obvio. Detalles: variación extrema entre la inteligencia y las capacidades de los ejemplares. Sin embargo, el máximo de cualquiera de estos valores es muy bajo. No existe amenaza en ninguna partida. La evaluación de número irregular es muy acertada. Demonia es débil y estúpida. Emirains añadió su despiadada aportación, lo que obligó a Sora a replicar con una pequeña mueca de dolor: pero espera. Sira se presentó antes como la sabia, ¿verdad? Seguro que su apodo es algún tipo de título para, como, personajes raros de SS. Ya sabes. Incluso dijo que era la más sabia de todas. Sora se quedó pensativo mientras esperaba una respuesta. Durante la Gran Guerra, cada vez que el diablo revivía, creaba grupos de esbirros especialmente poderosos para que fueran sus guardianes de élite: los 8 erradicadores, los 7 asesinos, los 4 guardianes, etc. Jibril explicó más de la historia de este mundo, que nunca decepcionó por muy tópica que sonara, pero cada vez que lo hacía, los Flugel disfrutábamos más que nadie cazando a estos poderosos esbirros como si se tratara de un pequeño juego. Por débiles que fueran, no dejaba de ser una rareza disfrutar decapitando de vez en cuando al más fuerte de los débiles y estúpidos. La truculencia de Flugel tampoco decepcionaba nunca.
Jibril siguió sonriendo mientras ella continuaba su explicación. Sira la Sabia es una de las primeras demonias raras creadas hace más de 40.000 años, y la única superviviente de sus hermanos, las 9 pesadillas. Es cierto que fue la única demonia lo bastante escurridiza como para escapar de nosotros, los Flugel. Sira sonreía plácidamente todo el tiempo. Así que, tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Preguntó Sora. Eludir a los Flugel durante más de 40.000 años debió de requerir un poder inimaginable. Sora y Seairo pudieron saber por qué Jibril quería matarla tanto después de que la atraparan, pero, negativo, este espécimen no tiene capacidades de combate. ¿Su inteligencia está por debajo de la media? Sin embargo, durante las 12 veces que Ex Machina bombardeó el territorio del diablo, este espécimen se retiró del campo de batalla antes de que comenzaran las hostilidades. Este espécimen se ausentó sin permiso. En otras palabras, la única sabiduría que tiene es la de abandonar a su rey antes de la aniquilación total. Sira no tenía ningún poder real o sabiduría, aparte de huir y esconderse. Jibril y Emirein se lo hicieron saber a todos los presentes, y a uno de ellos le pilló completamente desprevenido. Espera. Me preguntaba por qué siempre sobrevivía. ¿De verdad me dejaste atrás, Sira? La conmoción en el tono de la bola de pelo era tan palpable como las lágrimas que brotaban de sus ojos. Sin embargo, sus deseos son órdenes, su maldad. Tus órdenes eran que usara la sabiduría que se me ha otorgado. MWHG, aunque no estaba del todo claro a qué deseo estaba respondiendo, Sira se volvió rápidamente hacia Jibril y Emirein y lanzó un malvado discurso. MWHGG. Es como dices. Yo, Sira la Sabia, soy la más débil de las 9 pesadillas, ¿no? Puedo decir con confianza que soy el más débil de todos los guardias de élite del diablo. Hablaba como si fuera un motivo de orgullo, pero no había terminado. La gran sabiduría que me confirió su maldad me dejó muy claro que si alguna vez intentaba colocarme entre él y la implacable andanada de explosivos desplegada por las manos de Flugel y Ex Machina, habría ofrecido menos protección que una simple hoja de papel, exclamó. Sin embargo, y su sonrisa perversa se torció aún más. El diablo, por muy mono que sea, es inmortal. Su maldad sobreviviría a cualquier ataque y resucitaría. Donde yo, Sira el Sabio, perecería. Y si eso llegara a suceder, ¿sobre qué hombros recaería el deber de liderar a Demonia, apoyarla y sentar las bases para la destrucción del mundo durante el sueño del diablo, sino sobre los de su sierva más sabia? Continuó con la voz en alto. MWHGG. No fue otro que el mismísimo diablo omnipotente quien me otorgó este conocimiento, así, en nombre de su maldad. Por el futuro de su pueblo. Y, sobre todo, por la aniquilación del mundo, debo usar la sabiduría que se me ha dado para sobrevivir. Debería estar más claro que el agua que el omnisciente y todopoderoso diablo utilizó su astuta previsión para urdir este golpe maestro de genio, ¿no es así, su maldad? Tras una pausa muy embarazosa. Ese sí. ¿Ga? Has hecho bien en interpretar mi edicto, Sira. Tu título te corresponde, pero por supuesto, su maldad. Fue una tarea sencilla, gracias enteramente a los conocimientos que me has otorgado. Las lágrimas corrieron por las mejillas peludas de la bola de pelo mientras asentía a su sirvienta, que se arrodilló e inclinó la cabeza en señal de fe ciega hacia él. Y creo que las interacciones entre Demonia sierva más inteligente y su creador hablan por la raza misma. Del mismo modo que un personaje de ficción no puede ser más inteligente que su autor, si el creador es idiota, también lo es su creación. Jibril sonrió mientras menospreciaba la inteligencia de la raza Demonia. Sin embargo, no sé, a Sora le costó tomarse al pie de la letra aquella afirmación, pero se lo guardó para sí y entornó los ojos mientras formulaba su siguiente pregunta. Kai. Digamos que tienes razón. No acaba de hacer su carrera. Sin valor, sin embargo, ¿no? Incluso si la evaluación de Jibril y Emirein era 100% correcta, y Demonia era realmente una raza de idiotas torpes, entonces Demonia podría ser fácilmente aprovechada, y quizás incluso convertirse en una prioridad para la mancomunidad. Jibril se inclinó cortésmente antes de responder. Sí, esta no era más que la primera razón por la que Demonia no debe considerarse una amenaza. Ahora, la segunda razón, más importante, a saber, porque Demonia no podía ser ni amiga ni enemiga. Es que Demonia raza pieza siempre en el posesión del diablo. Jibril levantó un segundo dedo mientras decía esto. ¿Cómo así? Si el diablo ha regresado o no es irrelevante, Demonia es inofensiva e impotente. Suplemento, así, sin valor. Recomendación, ignorar, déjalos. Olvídate de ellos. Emiren se mostró de acuerdo con el resumen de Jibril. Sora permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos mientras procesaba la información. Vale, lo entiendo. Si lo que dicen estos dos es cierto,
Entonces Demonia y el diablo son inofensivos, pero también son invencibles. Quizá Mirains tenía razón y debían ignorarlos, dejarlos en paz, olvidarse de ellos. Pero ahora no estoy en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Derrotar a Demonia era esencial para el objetivo general de la mancomunidad, así como para hacer frente al frente. No solo eso, sino que la mente de Sora seguía atormentada por el motivo inicial de la visita de Sira. Estaba reflexionando sobre esto cuando, no creo que sea una buena idea, yo no. Tila había estado allí todo el tiempo, escuchando en silencio hasta que murmuró estas palabras. Como enana, sabía algo que nadie más sabía, y eso desencadenó su sensación de peligro inminente. Sora la miró lentamente, MWHGG. Sí. Sira, ¿también desaconsejaría tales medidas? Algo en la elegancia con la que hablaba le infundía miedo. Precisamente por eso Sira, estoy aquí ante ustedes. MWHGG. A pesar de haber desafiado tan tontamente a Jibril y Emirains a un juego solo para perder invariablemente, y a pesar de estar en posesión de Sora y Seairu, su mirada y su voz destilaban confianza. Había una inteligencia malvada en sus ojos, como la de una serpiente que mira fijamente a su presa. Vosotros, héroes, no tenéis elección en esto. Sira dijo esto con una sonrisa hambrienta y serpentina, provocando escalofríos a todos. Mientras tanto, en el continente de Valar, en la República de Elquia, lo que solía ser Tirno, la improvisada capital de la naciente nación bullía de gente trabajando afanosamente bajo la luz de la luna. Y no se veía el fin de los nuevos refugiados que inundaban la capital, que seguía lidiando con el caos de establecerse como una nueva nación. En el centro de la capital había un edificio blanco de piedra caliza, la sede del gobierno de la República. Allí se sentaba la presidenta del Parlamento, una joven de pelo negro, Chlamycel. Cogió una hoja de papel de la pila de su escritorio y la miró con el ceño fruncido bajo la luz de la lámpara. Quiero vomitar. Estas palabras eran una especie de mantra para ella en ese momento, cuando empezó a escribir con rabia. Oh, mira, otro formulario de gente expresando su deseo de abandonar la Commonwealth para unirse al frente. Menuda sarta de chorradas. Esto es todo lo que he estado recibiendo los últimos meses. Siempre el mismo bla, bla, bla. Déjame adivinar, otra excusa de por qué van a traicionar a su país y a su gente, y lo que tienen que ofrecernos. Este era su trabajo. Desde un punto de vista conservacionista, ponerse del lado del frente era lo más obvio, y el sentido mismo del establecimiento de la República, un aparato de cobertura de riesgos. Al mismo tiempo, elegirlo también significaba el fin de la Commonwealth, así como su dominación y posible desaparición. En otras palabras, esta gente era una panda de bastardos traidores a los que no les importaba sacrificar a su propio pueblo, y también una panda de pésimos hipócritas necesitados de justificar sus propios actos de traición. Por supuesto. Esa es la opción racional. Sé que debe ser difícil para ti. Cada vez era lo mismo, y cada vez lo decía con una sonrisa mientras hacía todo lo posible por satisfacer su interés. Desde los funcionarios políticos y empresariales del Vanguard hasta sus cómplices, pasando por las fuerzas de la República, no cesaba de complacer a los que estaban por encima y por debajo de ella, y desde todos los frentes. Si alguna vez me acostumbro a este trabajo nauseabundo, será mi fin. Estoy seguro de que solo hay una razón por la que he conseguido mantener la cordura a pesar de este trabajo que me atonta la mente, y es Chlamydia. ¿No crees que ya es hora de dormir? Con una sonrisa lo bastante brillante como para iluminar la penumbra de la oficina, un elfo de pelo dorado pálido y 4 diamantes por pupilas, el mejor de Chlammy. Amigo, Fielnir Valen, estaba allí para ella, sí. Gracias, y me iré a la cama cuando termine con esto. La taza de té que Fi me preparó me ayudará a superar esta última tanda. Chlammy respiró hondo. No necesitaba que Fi le dijera que se fuera a la cama. Quería terminar con este trabajo tanto como Fi quería que terminara. Lo que empezó como una montaña acabó reduciéndose a su último papel, y Chlammy dejó escapar un gran suspiro de alivio al terminar de rellenarlo, solo para, buen trabajo. Pero hay uno más que me gustaría que echaras un vistazo. La tristeza en la voz de Fiel era evidente mientras se acercaba con otra hoja de papel. Chlammy se lo cogió con cara de perplejidad y empezó a leerlo. El renacimiento del diablo ha sido confirmado, y va a ser vigilado de cerca por nuestros aliados. ¿Qué se supone que significa esto? Chlammy enarcó una ceja al leer la directiva. Venía directamente del Consejo de Ancianos del Vanguard. Demonia nunca fue una amenaza en primer lugar. Por lo que Chlammy sabía, los altos mandos veían en ellos una utilidad potencial por su mero número, como elementos desechables para el frente. Además, de todos modos, los poderes del diablo recién revivido estaban inhibidos por los 10 pactos. Resultaba extraño recibir órdenes sobre su resurrección, ya que en realidad no podían hacer otra cosa que ignorarlo por completo. Chlammy estaba visiblemente desconcertada.
Fiel habló mientras se llevaba el dedo índice a la mejilla. Según información no revelada de la central de inteligencia, iniciaron una conversación telepática enmascarada mediante magia múltiple. La repentina sensación de que las palabras se vertían directamente en la mente de Chlammy presagiaba la gravedad de la información que estaba por llegar. No tuvo tiempo de sorprenderse por la voz que resonó en su mente, ya que lo que estaba a punto de oír era mucho más impactante. El dominio de la desesperación del diablo sigue vigente. Eso es imposible. El dominio de la desesperación, un campo ilusorio que hacía que toda vida en su interior perdiera la esperanza y el deseo de vivir. No era posible que algo tan monstruoso funcionara bajo los 10 pactos. Chlammy estaba segura de ello, pero Fiel negó con la cabeza. Te explicaré la premisa. Fiel dio a entender que tal vez no fuera así. Comenzó tranquilamente. Entiendes que el agente plenipotenciario de Demonia es el diablo, ¿sí? Por supuesto. Estoy bastante seguro de que me lo explicaste antes. Durante la Gran Guerra, el diablo entró en un bucle interminable de renacimiento y destrucción inmediata a manos de Flugel y Ex Machina. La guerra llegó a su fin cuando aún estaba en su fase latente. Esto significaba que el diablo no estaba presente para el establecimiento de los 10 pactos. Sin embargo, Demonia, que permaneció leal a él incluso en su letargo, le ofreció su pieza racial. El resultado: el agente plenipotenciario de Demonia ha estado, a todos los efectos, ausente. Bueno, hasta ahora, supongo, eso es. ¿Qué lista eres, Chlammy? Fiel le dio una palmadita en la cabeza por su respuesta de estrella dorada, pero Chlammy se la quitó de encima mientras ordenaba los hechos que ella sabía. El diablo era un fantasma, así que mientras su núcleo permaneciera intacto, volvería a la vida una y otra vez. Seguía existiendo durante el tiempo de inactividad hasta su próximo renacimiento. Por lo tanto, la sumisión de Demonia de su pieza racial al diablo era válida incluso durante su letargo, creando un entorno en el que la pieza racial no podía ser robada, al tiempo que eliminaba la presencia de cualquiera capaz de tomar decisiones de nivel agente plenipotenciario. Por eso, durante mucho tiempo, se consideró que Demonia no valía nada. O eso pensaba Chlammy, pero Fiel estaba a punto de contarle algo nuevo. El primer renacimiento del diablo tras la Gran Guerra se confirmó hace 415 años. ¿Por qué no haya resucitado el diablo durante los 5000 años anteriores? Pero, a la inversa, ¿por qué revivió después de esos 5000 años? Esto seguía siendo un misterio. Al igual que hizo durante la Gran Guerra, el diablo desafió a héroes de todo el mundo a derrotarle. Esencialmente desafió al mundo entero a un juego. ¿Cuál era el juego? ¿Y qué apostó? No importaba la Gran Guerra. El mundo funcionaba ahora bajo los 10 pactos. Chlammy quiso saber cuáles eran las reglas del compromiso, así como la recompensa, a lo que Fiel le respondió con un movimiento de cabeza. Como nosotros lo entendemos, a los retadores se les permitió formar un grupo de 7 héroes para entrar en el dominio de la desesperación y escalar la Torre del Diablo. Con la esperanza como única arma, debían llegar al último piso de la torre y derrotar al diablo en persona, ganando todo lo que poseía. Si su esperanza era, consumidos en el camino, ¿perderían? Pensó Chlammy antes de preguntar. Y supongo que todos los tan tontos como para intentarlo acabaron recibiendo una patada en el culo, ¿verdad? Así es. Muchas carreras intentaron la subida, pero todas acabaron igual. Al fin y al cabo, ganar contra el diablo, ausente desde hacía mucho tiempo, otorgaba al vencedor todo lo que poseía, incluida la pieza de raza de Demonia. El diablo pasaría a ser posesión del vencedor, junto con Demonia, que juró lealtad absoluta a su creador. Era natural que todo el mundo intentara reclamarla para sí antes de que lo hiciera otro, y solo de pensarlo Chlammy se ponía enferma. Sin embargo, el hecho de que la pieza racial de Demonia siguiera en posesión del diablo apuntaba a una conclusión natural. Quienquiera que lo hubiera desafiado fue derrotado, y no hubo ni un solo superviviente. Si los héroes entraron en la torre de mutuo acuerdo, tenía sentido que el dominio de la desesperación conservara su notorio efecto. Fue el mismo dominio de la desesperación el que impidió que Flugel, Ex Machina y el viejo Eius derrotaran al diablo durante la Gran Guerra. Aunque fuera un juego, debería haber quedado claro que entrar en la Torre del Diablo solo podía significar la derrota total. Una vez que quedó claro que el juego no se podía ganar, el mundo cesó colectivamente en sus intentos de escalar la torre, es decir, excepto los topos. ¿Los enanos? Sí. Los topos de Ardenfell fueron los únicos que siguieron intentándolo. Y lo hicieron durante 7 años, más de 100 veces. ¿Por qué? ¿Porque alguien intentar ganar un juego imbatible más de 100 veces? Fiel confirmó la confusión de Chlammy con un movimiento de cabeza antes de continuar mostrándole 2 imágenes que aparecieron en su mente. En primer lugar,
Aquí está el cambio de población de Ardenfell en Dagan entre hace 415 años y hace 408 años. La población de más de 500.000 habitantes comenzó un súbito y rápido declive hace exactamente 409 años. La imagen mostraba que había caído hasta cero en el lapso de un año. Y esta es la extensión del dominio de la desesperación durante la Gran Guerra, colocada sobre un mapamundi de hace 407 años. La segunda imagen era de un gran círculo que se extendía desde Garad Golm antes de consumir todo Ardenfell y Dagan. Los datos sugerían una respuesta a la pregunta inicial, porque los enanos habían desafiado al diablo más de 100 veces, porque tenían que, y si ese era el caso, entonces el dominio de la desesperación seguía manteniendo sus efectos devastadores incluso bajo los 10 pactos. La pérdida de la esperanza en 500.000 individuos hace 409 años fue una clara prueba de ello. No, eso no puede ser. Los 10 pactos son absolutos. Chlammy negó con la cabeza. No estaba tan dispuesta a tomarse la información al pie de la letra. El único Dios verdadero había establecido las leyes de la naturaleza, leyes que ni siquiera los dioses semejantes podían quebrantar. Sí, esto es solo una posibilidad. Algo de lo que la inteligencia élfica aún no está segura. Aunque Fiel se mostró de acuerdo con la afirmación de Chlammy, prosiguió. No obstante, la cúpula cree que hay muchas posibilidades de que esta posibilidad sea una amenaza real. Los 10 pactos anulaban cualquier intención de causar daño a los demás, pero ¿y si no había intención? ¿Y si el daño causado por el dominio de la desesperación fuera un resultado indirecto? Chlammy sabía que no podía descartar las posibilidades, así que, muy bien. Olvidemos todo sobre cómo funciona el mundo y finjamos que pueden tener razón. Entonces, Chlammy gritaba dentro de su mente, si el dominio del diablo de la desesperación envuelve al mundo entero, estamos todos muertos. Y quieren que controlemos la situación. ¿En qué demonios están pensando esos vejestorios? Si esto era realmente cierto, superaba el conflicto del Frente y la Commonwealth. Chlammy pensó que era necesario que el mundo uniera sus fuerzas para resolver el problema. Con los ojos muy abiertos y alerta, gimió por dentro. Pero, si el dominio diabólico de la desesperación se extiende, solo afectará a los territorios de la mancomunidad por el momento. Juega a favor del Frente. ¿A quién le importa eso? Esos idiotas. Chlammy no pudo aguantar más. Acabó gritando su reacción a la respuesta de Fiel. Dejarlo así provocaría la muerte de cientos de miles de Isets, ¿y esto jugaba a su favor? ¿El favor de quién? No favorecía a nadie, no había ninguna prueba de que pudieran detener la expansión del dominio, lo que significaba que dejarlo crecer podría significar no solo la destrucción de la mancomunidad o del propio el Vanguard, sino el fin del mundo entero. Son tan estúpidos. ¿Qué tan podrida hasta la médula está esta gente? Lo sé, Chlammy. Lo sé. NGH, Fiel agarró suavemente las temblorosas manos de Chlammy, lo que le permitió sentir que su amiga también temblaba de rabia. Jadeo, oh. No hay manera de que Fi piense que esto está bien, también. Pero hay nada que podamos hacer para ir en contra de la voluntad de la cima. Fi podría haberse guardado esta información, si hubiera querido. De esa manera, yo habría permanecido ajeno a ella. Pero no lo hizo. Lo compartió conmigo, lo siento. Fi. No quise gritar. Está bien. Sé que estás cansada. Fiel confiaba en Chlammy. Eran iguales, eran socios y estaban juntos en esto. Chlammy empezaba a calmarse al sentir la mano de su amiga acariciándola suavemente, cuando cruzó por su mente un pensamiento conectado por telepatía. ¿Crees que pueden ganar? Sora y la mancomunidad tenían Ardenfell de su lado, así que debían tener más información sobre la situación. Y si lo hacían, no permitirían que nadie cayera víctima de la desesperación. Chlammy sabía que, como mínimo, no se rendirían. Sora iba a aceptar el desafío del diablo, lo sabía, pero nadie ha derrotado jamás al diablo, ni durante ni después de la Gran Guerra, dijo Fiel una vez más. Chlammy intentó calmarse. A continuación, compartió la siguiente pregunta que surgió en su mente. ¿Pero el diablo acaba de revivir? ¿No significa eso que fue derrotado hace 408 años? Teniendo en cuenta que el diablo estuvo en estado latente durante 408 años, ¿no significaba eso que alguien, probablemente los enanos, lo derrotó una vez? Chlammy se lo planteó a Fiel, que ladeó la cabeza ligeramente confundido. Eso es lo que yo pensaba también, pero no explica por qué Demonia sigue existiendo. Oh, esto es verdad. Era tal y como Chlammy había imaginado antes. Si los topos hubieran ganado, habrían borrado al demonio de la existencia o lo habrían convertido en su marioneta. Como mínimo, la pieza racial de Demonia habría estado en posesión del enano todo este tiempo, pero no fue así, lo que significaba que los enanos habían forzado de algún modo al diablo a volver a un estado de letargo, tal vez por un empate. En cualquier caso, eso no cambiaba el hecho de que la victoria seguía siendo inalcanzable. ¿Pero lo intentarán? Y cuando lo hagan, intentarán una victoria perfecta. Chlammy estaba segura de ello,
Y Fiel estaba totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significaba desafiar al diablo? En primer lugar, habría un grupo de hasta 7 héroes. Sora y Seairo son un hecho. Chlammy y Fiel imaginaron juntos quiénes ocuparían las 5 plazas restantes. No entrarán sin Jibril y Emirates por su potencia de fuego, intelecto y capacidad de análisis. Y con la experiencia del lado de los enanos, lo más seguro es que traigan a Veigo a Til. Quizás incluso ambos. La regla de que la esperanza sea su única arma es un poco extraña. Eso podría significar que no pueden usar magia. En ese caso, necesitarán una bestia y su Natsuse, supongo. Que serían 7, este era más que probablemente el grupo óptimo con el que irían Sora y Seairo. Pero si a alguno de estos individuos se le consumía la esperanza y perdía la vida durante el partido, la mancomunidad de Elkia perdería a uno de sus miembros principales, y casi con toda seguridad provocaría su colapso. Sí, lo sé, nosotros somos el frente, y ellos son la mancomunidad, nuestros enemigos. Chlammy comprendió que no le correspondía preocuparse por el grupo, pero, no tienes por qué preocuparte, Chlammy. Sora y sus amigos saldrán adelante. Es extraño de tu parte, Fi, confiar en el grupo de Sora. Aunque Fiel solo dijera eso para animar a Chlammy, que estaba visiblemente preocupada, no dejaba de ser tan poco habitual en ella que Chlammy no pudo evitar sorprenderse. ¿Confiar en ellos? J.E. Seguro que estás bromeando, ¿no? Fiel esbozó una sonrisa muy reveladora mientras continuaba. Ellos son los que nos metieron en este lío en primer lugar. Nos enviaron aquí con la tarea imposible de destruir el Vanguard desde el interior sin siquiera darnos un SAI en la materia. Sí, supongo que es verdad, Chlammy esbozó una sonrisa tensa. Bueno, esperemos que se les ocurra algo. Chlammy envió sus palabras de aliento al lejano reino de Elkia como una especie de idea tardía antes de marcharse con Fiel a su dormitorio, para dormir bien una merecida noche. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.